Lloraba por las noches y escribía para ya no sentir. Y sin saberlo estaba cultivando una semilla que después daría frutos. Un día me vi al espejo y me confronté. El miedo, la ansiedad, la angustia, y entre tanto pánico me desconocí. Después de mucho tiempo, tomé la decisión de ir a terapia, y es así como comienza este proyecto. Confrontados. Es un proyecto en donde hablaremos de temas psicológicos y del diario vivir desde la perspectiva de un escritor y una terapeuta. Bienvenidos a un proyecto lleno de amor para todos ustedes. Las estaciones y la naturaleza nos pueden describir tanto. ¿Tiene sentido? No, porque al parecer nos gusta hacer daño. Somos huracanes para destruir la calma de otros, porque los huracanes no son solo fenómenos naturales. Pareciese que son una gran descripción para nuestro temperamento. Bien dicen que en un mundo lleno de fenómenos naturales, no hay cavidad para la estabilidad del ser humano. Yo diría, ¿acaso hemos tenido estabilidad en algún momento de la vida? Muchos adoran el calor, el verano o la primavera, porque los campos florecen con un colorido arcoíris. Muchos odian el invierno porque todo es blanco, el cielo se vuelve gris y en otros lados la neblina se vuelve a ver. Pero, ¿han escuchado del cerezo? Al parecer el hombre desconoce su entorno e ignora la gran creación y sus grandes ejemplos. El cerezo puede crecer en invierno, y aquello que pareciese hoy en día antagónico según su contexto, contiene en su entorno mayor belleza. Eso es la bondad, aquello antagónico porque pareciese que vivimos en un mundo donde solo cabe el dolor y el sufrimiento. La bondad pareciese que ahora es discutida porque es sinónimo de bobo o de dejado. Claro, es fácil decirlo porque ignoramos que el bondadoso brilla y le da el toque perfecto al invierno. Y para finalizar, recordemos esto. El perdón es el fruto del cerezo que solo nace en la bondad cuando el invierno se vive en plenitud. Wow. Aquí. Buenos días a todos. Estamos encantados nuevamente de poder estar un sábado más pudiendo compartir un tema que para mí, en lo personal, creo yo que es la clave del éxito. Hoy hablaremos del perdón y creo que fue un escrito hermoso el día de hoy que nos puede compartir Gerson. Bienvenido, Gerson. Gracias, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Excelente, una semana súper bendecida. Estamos ya casi entrando a la quincena de noviembre del 2020 y creo yo que ha sido un año de muchas pruebas, un año de muchos cambios para muchas personas y también cambios positivos. Creo que Confrontados es un cambio positivo donde estamos pudiendo apoyar a muchas personas que nos estén escuchando. Estamos pasando como país un problema bien difícil porque estamos con problemas climáticos, pero definitivamente nuestro Ser Supremo siempre está ahí con nosotros y hoy tocaremos el tema. Creo que nos queda también hasta genial porque el perdón a muchas cosas, a veces hasta el Ser Supremo. Uh-huh. Es bien interesante. A mí me gustaría pues, que comenzáramos con algunas definiciones. Yo antes de entrar al aire le comentaba una definición que a mí me pareció muy interesante. Esta definición la da el doctor Freud Lusky. Para los que no sepan, él ha estado muchos años investigando sobre el perdón. Incluso se le denomina uno de los especialistas sobre el perdón. Y él ha investigado incluso beneficios a nivel físico sobre el perdón. Pero su definición del perdón es encontrar o buscar la paz en los no de la vida. Y eso parece como que un poco raro o extraño, pero tiene un sentido muy interesante. Lo que el doctor dice es que muchas veces recibimos un no de una forma en la que nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo quería que mi pareja me fuera fiel, pero recibí un no. Yo quería que no me mintieran y recibí un no porque me mintieron. Tal vez yo quería que me amaran de niño y tal vez recibí un no. Y él explica de esa forma porque creo que no podemos también dejar el contexto de todo lo que nos rodea, que siempre hay cosas malas que pasan y a veces no recibimos lo que esperamos. Entonces creo que es una gran definición, pero no sé qué piensa usted acerca de eso.
Bueno, yo te voy a hablar sobre la definición según la Asociación de Psicología Americana, que estamos hablando en sus siglas, APA, ¿verdad? Ujú. En realidad, el perdón es el resultado de un proceso. Así de simple. El resultado de un proceso que involucra un cambio en tus emociones y un cambio en tus actitudes hacia un ofensor. Eso es el perdón, según la APA. Es increíble cómo nosotros podemos describir el proceso de la disminución de algunas emociones, de algunas actitudes acerca de alguien, ¿verdad? Sobre todo la disminución de venir y no tomar represalias a través de cosas negativas hacia los ofensores, ¿verdad? A pesar de que cuando nosotros manejamos algún trauma, manejamos algo que nos hicieron, la persona, o mejor dicho, nosotros tenemos muchas emociones negativas, que es la venganza, ¿verdad? El odio, el rencor, la necesidad de que esa persona sienta lo que tú estás sintiendo. Entonces, según la psicología, ¿cómo tienes el perdón? ¿Qué significa? El cambio de actitudes y el cambio de emociones, que va muy de la mano con la inteligencia emocional, pero no es el tema de hoy. Así que hoy el perdón es ¿cómo lo voy a lograr? Ok, es complejo. Yo quisiera también para como que darme a entender em, con respecto al resentimiento, para entender cómo es que el perdón también tiene alguna función que a veces no nos damos cuenta. A veces no me recuerdo en dónde lo escuché, pero me pareció muy interesante que planteaban de que al final hay dos vías, o el perdón o el resentimiento, y explicaban por qué. Lo que explicaban es que primero había una memoria del acto y después había una opinión del acto. Me pareció interesante porque muchas veces la razón por la cual nos cuesta perdonar a veces es porque la opinión del acto y la memoria del acto no han sanado. Y voy a hacer la diferencia entre cada una. La memoria del acto es el momento en donde nos hicieron daño, es decir, esa acción. No sé, cuando nos enteramos que nos mintieron, no sé, cuando nos enteramos de una infidelidad, no sé, puede ser un montón de cosas, ¿va? Y la opinión del acto es donde realmente surge nuestra propia opinión, cómo es que nosotros le damos incluso un juicio a lo que nos pasó. Entonces, ahí es donde está el gran problema muchas veces, ¿no? Lo explicaban de esa forma porque al final muchas veces cuando nos pasa alguna cosa mala, la opinión del acto que tenemos no es la adecuada. Entonces, cuando no existe una opinión que nos ayuda a perdonar, se genera el resentimiento. Lo interesante del resentimiento es que al final nos hace proyectarnos también con las otras personas. Por ejemplo, podemos poner el caso de movimientos que son muy radicales, en donde, por ejemplo, tal vez las personas pasaban por hechos que tal vez a nadie le desearíamos, que en este caso serían, por ejemplo, una violación, ¿va? Claro, digamos, a nadie se le desea tal situación. Sin embargo, cuando no hay un buen proceso para perdonar esta acción que al final nos agravió, surge el resentimiento y surge una proyección hacia los demás. Es decir, digamos, sufrir la violación por parte de un hombre, entonces todos los hombres son malos. Me pareció bien interesante esta explicación porque Como que lo abarcas para todo. lo abarca para todo, porque al final el resentimiento no solo es una proyección a odio a los hombres, en este caso, puede ser incluso que nos hayan dañado y no nos perdonamos a nosotros mismos y lo terminamos proyectando con los demás e incluso terminamos no valorando a los demás y no valorándome a mí. Y eso es bien interesante incluso con el resentimiento porque no solo se proyecta hacia los demás, sino también se puede proyectar conmigo mismo. Y por eso es de que me parece interesante lo del perdón, porque yo sí he visto casos de personas que también va relacionado con el capítulo anterior del merecer, que aunque tengan a una persona muy buena enfrente, no la valora. Y muchas veces puede ser por varias causas, pero una de las que yo podría decir es que muchas veces tampoco nos perdonamos a nosotros mismos. Mira, eso era lo que yo iba a hablarte ahorita. Estamos hablando de ofensores
Y creo que el primer ofensor somos nosotros mismos, cuando hacemos las cosas en contra de nosotros. También es importante, y lo vamos a hablar, creo yo que después de lo que voy a decirte, tenemos que entender que el perdón es un proceso totalmente independiente. Es un proceso que no debe ser confundido con 4 aspectos. No tiene que ser confundido con excusar, ni condonar, ni indultar, ni olvidar. Te explico, o les explico, mejor dicho. Volvemos, ¿verdad? Según la APA, todos estos a la vez pues son procesos totalmente individuales que involucran otro tipo de concientización, ¿verdad? Y no te llevan a los mismos resultados de que poder llevar un perdón en sí genuino. ¿Por qué? Ejemplo, el excusar. Venir, ¿qué es excusar? Implica tomar la decisión de no responsabilizar a una persona o a algún grupo de alguna acción. Ejemplo, ay no, es que estaba tomado. Ay no, es que estaba enojado. Y venimos y ponemos excusas y excusas y excusas. O por lo menos cuando también hablamos de nosotros, es que ese día tenía mucha hambre y comí mucho. ¿Ya? Venimos y tenemos excusas. Eso no es perdón. ¿Ya? Condonar. Se supone que no vemos la acción como negativa o inadecuada y no consideramos necesario perdonar a esa persona. Que un ejemplo te digo, no, es que él me ama mucho y por eso él me pega. Creo que es normal, ¿verdad? Eso es condonar, venir y decir, no, él lo está haciendo bien, es que él me ama, por eso lo hace, ¿ya? Indultar, aquí equivale a como absolver a la persona de crímenes por los que haya sido condenada. Por ejemplo, aquí en indultar se usa mucho con las personas que vienen y matan a alguien y llegan familiares y les dicen, yo te perdono. Pero es que en realidad es una figura social, estás en un ambiente y tú necesitas como sacar, y estoy haciendo comillas, diciendo, yo te perdono, pero tú no estás perdonando a esa persona, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, hay muchos tipos de conceptos de perdón erróneo en donde pensamos que estamos haciéndolo bien, ¿ya? Y por último, el olvidar. Venimos y removemos la ofensa del pensamiento. No, yo olvidé, no me importa. ¿Y qué me hizo esta persona? Pues no me acuerdo. Esos son los errores del perdón. Te estoy hablando totalmente desde el punto de vista psicológico, donde nosotros tenemos que saber si no estamos en algún rango de estos para poder entender que sí lo hice genuinamente. Ok, me parece interesante porque ahorita me recordé de un ejemplo que escuché que decía que a veces pareciese que cuando perdonamos metemos una semilla dentro de una caja de metal y la enterramos. Y pensamos que eso es perdonar. Y me parece muy interesante porque es muy cierto, digamos, a veces ponemos hasta, como usted decía, excusas o creemos que ya perdonamos, ¿va? Y entonces lo único que hacemos es esconder realmente la acción, digamos, la evadimos, la ignoramos y nunca la afrontamos, ¿no? Y que creo que ahí es donde está como que el problema. Yo lo digo porque personalmente, como creyente, muchas veces se nos ha explicado mal el perdón. Porque a veces escuchamos, por ejemplo, que el perdonar es olvidar. No existe, que no sé qué. Un día me puse a leer y dije, bueno, ¿será que esa es realmente, en mi caso, la postura de la Iglesia Católica con respecto a eso? Y me puse a leer sobre eso y me di cuenta que incluso, estando dentro de la religión, desconocemos lo que incluso nuestra misma religión dice. Y se explicaba al final de que no se trata de olvidar el hecho, no se trata totalmente de eso, sino se trata de sanar la ofensa.
Creo que ese es el problema que se tiene. ¿Por qué? Porque hay cosas que nunca se olvidan. Y Porque que están en la sanar. memoria. Ajá. Entonces, ahí creo que es donde deberíamos, pues, hablar, porque al final, el perdón, al final es un proceso también de sanación. Y la sanación es eso, poder tú decir, estoy en paz. ¿Qué es el perdón? Igual a paz, Sí. ¿ya? El perdón debe ser visto por quien lo da o por quien lo concede como un favor autodirigido. ¿Qué significa eso? Es para ti, Ok. que viene a otorgar beneficios definitivamente internos y externos a tu vida. Claro. Es interesante lo que dice. Yo tal vez ahí no es que difiera, sino tal vez es por el contexto en el que aprendí a perdonar. Uh-huh. Pero no, en lo personal, no por el hecho de excusar, porque creo que ese es el problema, ese es como el problema de la forma en la que yo aprendí a perdonar. No es excusar a las personas, No, no, no. es comprender por qué llegaron a tal punto. No por el hecho de excusar, sino para poder comprender de que al final creo que el problema que se tiene muchas veces con el perdón es buscar un culpable. Sí, siempre vas a encontrar a alguien que te hizo daño. Fíjate que yo en terapia, creo que lo trabajamos en algún momento contigo, pero, por ejemplo, te digo, cuando trabajamos terapias de perdón, venimos y yo pongo una frase, y no sé si la recuerdas, no sé si la trabajamos en realidad, pero la frase es, te perdono aunque no te lo merezcas. Te perdono porque yo me lo merezco. Ujú. Cuando nosotros trabajamos esa frase, yo les explico a mis pacientes que en realidad se están haciendo un favor. Ujú. Es autodirigido a ellos, ¿ya? El hecho de poder perdonar, porque esto, tal vez hay personas que no se merecen ese perdón. Y ahí viene el merecimiento. Hay personas que de verdad no se merecen que los perdones, porque te han hecho demasiado daño. Personas que han sido constantes Ujú. en lo que te han hecho, pero aún así necesitas perdonar, ¿ya? Pero cuando nosotros perdonamos, es allí el punto donde no tienes que dejar que te vuelvan a hacer daño, ¿ya? Claro. Y ahí viene relaciones tóxicas con familia, amigos y personas también sentimentales. Te digo, eh, te voy a poner el ejemplo que te venía diciendo que quería que conocieras de mi vida, de cómo yo conocí el perdón. En realidad el perdón para mí es aprendido. Yo siento que el perdón lo aprendes, ¿ya? Y el perdón, además de ser aprendido, que alguien te lo demuestra, el perdón empieza a salir y a fluir de una forma inexplicable en tu vida. Quiero resumirte que cómo yo aprendí el perdón y yo quiero que tú me digas a mí después también cómo tú en tu vida aprendiste a perdonar y a quién perdonaste, que es Ok. importante. Y los que nos están escuchando, si pudieran poner a quién perdonaron y cómo lo hicieron, sería genial poderlos leer y te voy a contar. Mi mamá, y yo voy a ser muy resumido. Yo sé que si en algún momento mi familia escucha esto, van a saber que es muy cierto y si mi padre lo escucha, pues también lo entiende ya. Mi mamá adoptó a dos personas muy pequeñitas, una mujer y un hombre. Después nacimos nosotros, somos cuatro, soy la única mujer, soy la segunda de la familia. La cosa es que fuimos seis hijos. Te lo resumo. Mi mamá nos crió a la chica y a mí de igual forma.
Y pues lamentablemente, y las situaciones se dieron diferentes, no lo sé, tendría que yo haber estado en los zapatos de estas personas. Y mi mamá encontró en la cama a mi hermana con mi papá. Fue un impacto muy fuerte. Y te lo estoy contando porque no me da vergüenza contarlo y porque allí es donde yo aprendí a ser mejor persona. Pero el punto fue que mi papá actualmente sigue con ella. Y vengo de un hogar desintegrado, pero de algo muy importante que mi mamá nos enseñó. Mi mamá cada vez que la ve, la abraza. Mi mamá le manda ropa, mi mamá la bendice, mi mamá cada vez que puede la apoya. Y eso yo lo fui viendo todos los días, todos los días. Y yo te puedo decir, hoy puedo yo llegar a la casa con ella y puedo compartir en la mesa, puedo llevarles una pizza, puedo reírnos, nos podemos contar cosas. Llegué a perdonar eso. Y que créeme, alguien en el punto de vista era, ¿qué le pasa? Si fue la que destruyó el hogar, si fue la que hizo esto, si fue... Pero me di cuenta de algo, el perdón es paz. Y cada vez que yo los veo, y veo a mis hermanos, porque pues mi papá tuvo 3 hijos con ella, y veo a mis hermanos o a mis hermanastros, yo los quiero y ellos me quieren a mí. Y eso es lo genial, imagínate tú. Entonces, mis hijos lo han visto y me dicen, yo no entiendo, mamá, cómo ustedes pudieron aprender eso. Y mis hermanos son así, no solamente yo. Entonces, por eso te digo, se aprende. Ok. Interesante. Imagínate. Sí, Sí, es un caso que es... Sí se podría denominar como difícil, porque lo es, no podemos decir que no lo es, pero no significa que sea imposible. Y perdonar. En mi caso es muy distinto porque yo aprendí a perdonar siendo perdona. Voy a explicar esto. Uno como joven a veces comete muchos errores porque no está uno consciente, porque yo podría decirlo así, de esa forma. Incluso sabiendo uno que uno está cometiendo algo malo, uno incluso lo hace como joven, ¿va? Como para probar y tengo etcétera. que aprender. Yo en lo personal, que cuando estaba como que más güiro, como así como a los 14 por ahí, 13 por ahí, tuve mi experiencia así bien mala con una persona con la que estaba teniendo una relación sentimental. Y me enteré que yo era el cuerno. Esa era la historia. El problema es que esa situación me llevó a comportarme como no debería de comportarme. Entonces yo comencé como, podría decirlo como típico hombre en nuestro contexto, de que comienza a meterse con un montón de personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, durante todo ese transcurso yo, pues al final le hice daño a una persona. Hoy en día, esa persona, sigo hablando con esa persona, es una gran amiga ahora, pero cuando yo entré a la iglesia, porque yo entré a la iglesia como a los 14 y mi proceso fue bien largo, las personas piensan que fue solo un año y yo ya llevo casi los 7 años estando en la iglesia, fue un proceso como de 3 años para retomar conciencia de todo lo que había hecho, porque aunque no lo crean, a mi temprana edad y con la realidad guatemalteca en la que vivimos, de joven uno mira tantas cosas y pasa por tantas cosas. Comencé a ser consciente y una de las cosas que a mí me costaba mucho para relacionarme con Dios era que yo me sentía muy culpable con esa persona. Esa persona se llama Catherine. Catherine, incluso le tuve que, digamos, llegar al punto de pedirle perdón y ella se rió de mí enfrente de mí, literalmente. Así como, ala, tú todavía llevas una carga. Lo interesante de esto es que creo que a través de ella yo entendí realmente lo que es el perdón. ¿Por qué? Porque yo estaba del otro lado. Yo estaba del lado de la persona que había hecho daño y no viceversa, ¿no? Entonces, cuando yo aprendí de que al final, incluso culparse a uno mismo, que eso puede pasar, echarse la culpa a uno mismo y no saberse también perdonar a uno,
le puede causar muchos conflictos más adelante. En mi caso, así fue como aprendí yo a perdonar. Que una persona me perdonó sin yo saber que ya me había perdonado. Y creo que así fue como yo lo comprendí. Porque ahora, cuando sucede algo por alguna circunstancia, no por excusar, sino por el hecho de que lo aprendí de esa forma. Ahora cuando me pasa algo o alguna persona me causa daño, lo primero que me pongo a pensar es, ¿qué razones probablemente llevaron a esa persona a hacer daño? No poniéndome como víctima, literalmente no poniéndome como víctima, sino para comprender todo el hecho que puede estar. Porque creo en lo personal de que empatizar con las personas nos pueden llevar a un camino más fácil de perdón. Mientras conozcamos o cuando conocemos las razones del por qué una persona actuó como actuó, entonces comenzamos también a ser responsables y a ser más empáticos con las personas. Porque es muy fácil buscar culpables, como le mencionaba. Y probablemente podemos hacer hasta una cadena interminable de culpables y nunca vamos a encontrar realmente dónde está La raíz. dónde está la raíz. Entonces creo que esa es una de las cuestiones. Recordar al final que nadie es culpable, pero nadie tampoco es víctima. Y yo lo veo de esa forma porque creo que la victimización es una de las cosas que no nos permiten perdonar. Claro. Algo muy importante que decías tú era, y que hemos estado hablando, es que si hay alguien, ¿verdad?, que te ha hecho daño. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando tú eres el que hiciste daño? Exacto, y creo que así fue como yo aprendí el perdón, yo fui el que hice daño. Y creo que eso me ha ayudado mucho a empatizar. Ahora, Exacto. el problema es cuando, y yo lo digo de esa forma porque a mí, por ejemplo, actualmente yo soy una buena persona y intento no hacerle daño en lo posible a las personas. Y claro, a veces Lo es comprendiste inevitable, con ajá, este proceso. pero lo comprendí con este proceso. Y en este caso, cuando me hacen daño, es como se me hace más fácil perdonar porque yo estuve una vez en los zapatos de las personas que hicieron daño. Creo que todos hemos Ajá. estado. Entonces, pero a veces no somos conscientes. Y creo que ese es el problema, que a veces no somos conscientes de que a veces también nosotros hacemos daño. Exacto. Mira, el perdón en sí ha sido como el conflicto, un proceso fundamental en la historia. Ya. Porque si te das cuenta, ese proceso en toda la historia evolutiva, vienes y te das cuenta que todo el mundo ha hecho daño. ¿Y cómo perdonar? Si se dan cuenta, el perdón está en todos lados. Está en nuestro gobierno, está en la persona que se te cruzó cuando ibas tú manejando, o la persona que te tiró el carro, la persona que te mojó, la persona que... O sea, el perdón está en tu vida cotidiana, ¿ya? Y algo tan importante que decías es ser una buena persona. Pero ¿cómo puedes ser una buena persona? ¿Verdad? Porque estamos hablando de las cosas, de que eres víctima, de que eres culpable, que eres responsable, que eres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y cómo lo podemos hacer? Ese es el punto, porque Claro. si no enseñamos cómo hacerlo, creo que nos quedaríamos como vacíos. Yo te diría, como para que no pasáramos a otro tema antes, ¿cómo perdonas? Ok. Y, ¿Cómo perdonaste tú? yo lo comprendí de diferentes formas. Porque incluso siempre hay cosas que nos siguen pasando y a veces son más fuertes, a veces no lo son tanto. Entonces, primero debemos de entender que perdonar no es una cuestión totalmente racional. Tampoco es totalmente sentimental. ¿Por qué? No, es Es una decisión. Sí. Comencemos con eso, es una decisión. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces cuando estamos en el proceso de perdonar, debemos de aceptar cosas muy dolorosas, ¿verdad? Y claro, nadie quiere pasar por el dolor, pero en el perdón es necesario aceptar que hay dolor. Entonces, yo diría que uno de las primeras cosas que debemos de ponernos a pensar o ser conscientes es reconocer el dolor. ¿No? Reconocer de que hay dolor. ¿Por qué? Porque hay casos incluso en donde usted nos decía, por ejemplo, en el caso de mirar el perdón como donar, en el que la persona no es capaz, pareciese que no es capaz de ser consciente de que hay un daño
y que le está doliendo. Entonces, creo que el primero es reconocer el dolor. No sé qué piensas sobre eso. Reconocer tus emociones. Ya. Reconocer de que, mira, ¿qué sucede? Te voy a hablar así. ¿Qué sucede cuando tú perdonas? Y ahí es donde te vas a dar cuenta si aún no has perdonado. Ya. O sea, la contraparte. Ya. Cuando una persona perdona, mejora tu salud física. Increíble. Porque muchas personas me dicen, tengo esclerosis múltiple, tengo cáncer, y todo tiene un origen biológico, ¿ya? Claro. Entonces, definitivamente, si tú perdonas, sanas físicamente. Si tú perdonas, sanas mentalmente. Perdonar también te da una restauración del sentido de empoderamiento personal. Te empoderas más, ¿ya? También vienes y tienes una sensación de una esperanza, puede ser la palabra, ¿sí? Una sensación de esperanza, ¿verdad? De que pudiste resolver el problema, pudiste resolver el conflicto. O también, otra cosa es el cambio positivo en el esquema afectivo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Te empiezas a sentir más amado por ti mismo, ¿ya? Entonces, si no tienes nada de estas cosas que yo te mencioné, no has perdonado, ¿ya? Entonces, lo importante entonces es perdonar. Si tú perdonas, créeme, cuando vas a terapia, te das cuenta que primero trabajas tu área familiar, en donde tienes que perdonar a muchas personas, ¿ya? Y también sigue el hecho de perdonarte a ti, ¿ya? Y cuando lo vas haciendo, vas sanando. Una persona me dijo algo cuando perdonó a un familiar y me dijo, siento que peso menos. Y fíjate que hicieron como un ejercicio. Tengo mala memoria porque no recuerdo honestamente dónde lo hicieron, pero fue en una universidad donde pusieron una pesa y tenías la misma dieta, solamente que estabas en el proceso de perdón. Y se dieron cuenta que físicamente bajabas de peso. Imagínate tú, o sea, las emociones pesan. Claro. Claro, eso es bien interesante. Incluso yo estaba viendo sobre que incluso el estrés, parece mentira, pero incluso el estrés se reduce. Y probablemente esa también sea la causa del por qué uno baja de peso. Porque está muy ligado, aunque las personas crean o no crean, realmente está muy ligado el estrés también con el peso. Exacto. Entonces es como, ese es un punto bien importante con respecto a qué es lo que pasa cuando perdonamos, porque creo que al final también trae beneficios para uno. Exactamente, ¿no? Definitivamente diría yo muchos beneficios, porque te voy a decir algunas claves del perdón, ¿verdad? Algo que dijiste, el perdón no es para quien lo concede, perdón, el perdón es para quien lo concede, no para el que lo recibe. Porque hay personas que tal vez ni están esperando que tú los perdones, porque no hay empatía. Y es muy importante con las personas que hablemos un poco de los asesinos en serie o seriales. Ellos no necesitan tu perdón. Obviamente, claro. Sí, porque, o sea, si te das cuenta, el cerebro de ellos no tiene esa capacidad. Ajá. Porque ellos lo que quieren es seguir matando. Ese es el placer para ellos, ¿ya? Y cómo decir, no sé si han visto algunos artículos de personas que han matado, ¿verdad? Todo esto de Nat Geo, creo, no. History Channel, creo, no recuerdo. Y también otros canales. Pero algo muy importante con estas personas es, no les importa. No les importa el que si los perdonan o no. Para ellos eso es lo que menos están pensando, ¿verdad? Entonces, por eso digo, el perdón es para quien lo concede, definitivamente no para quien lo recibe. Perdonar, porque la herida que sufrimos pudo haber sido causada por nosotros en otras circunstancias, ya.
Entonces, ojo con esto, porque muchas personas piensan que, por ejemplo, cuando hablamos de abusos sexuales, es que fue mi culpa. Claro, No. no fue tu culpa. Exacto. Definitivamente. Y ahí creo que es donde eh, también podríamos hablar de la culpa porque, digamos, yo lo veo como un factor que es importante pero que te puede engañar. Digamos, y creo que eso pasa con las emociones en sí. Y no sé qué piensas sobre eso, pero la culpa nos puede, digamos, la forma en la que a veces damos opinión a los hechos puede hacernos caer en grandes errores. Y en este caso, como usted decía, pensar que las personas tienen la culpa de que les haya sucedido algo que realmente no fue su culpa. Exacto. Y ahí viene lo del perdón, ¿verdad? El perdón hacia ti mismo. Ya. Te voy a dar un ejemplo. Eh, vienes y ves a una chica con una minifalda y puede ser la persona abusada. Esta chica puede ser abusada sexualmente. ¿Y qué es lo que les dicen o qué es las personas lo que hablan? Claro, que fue su Es que, culpa. exacto, es que porque se viste así, fue Sí, la ese es culpa un, de ella. un error grandísimo. Demasiado. Pero creo que es lo mismo, volvemos también al principio de que no nos queremos hacer incluso responsables de nosotros mismos. Exacto. Cuando nosotros decidimos poner en práctica la empatía, ahí es donde nosotros somos capaces de poder abrir a posibles sentimientos o conflictos de la persona que nos hizo daño, ¿verdad? Recordemos que cuando estamos hablando de la persona que nos hizo daño puede ser alguien o podemos ser nosotros mismos. Eh, tenemos que aprender que el perdón no es como algo que tengo que hacerlo. O sea, no lo vas a hacer así. No funciona así. Exacto, el perdón fluye, ¿ya? El perdón viene y te vas a dar cuenta que vas a tener, vamos a hablar mucho de esa palabra, ¿verdad? Paz, ¿ya? El perdón en realidad toma, y debería de tomar, tiempo, ¿ya? No es que, yo fui con la link y ya, perdoné. O yo hice un escrito y ya, me liberé. Ya, No, claro. el perdón toma su tiempo, ¿ya? Esa obsesión con el perdón es mala y es insana, ¿me entiendes? Es como una obsesión, podríamos decir, también llegaríamos a una obsesión Yo lo de veo. perdonar. Yo lo veo ahorita que lo mencionaba, perdón que la interrumpa, y el problema está en que miramos el perdón como una sentencia. Ujú. Es decir, digamos, no solo se trata de merecer o no merecer, porque, pues si nos ponemos a ver, hay personas que no se lo merecen, va. Sí, Eh, y el problema es que lo miramos como una sentencia. Me hicieron daño, entonces tengo que juzgar y poner la sentencia. O perdón o resentimiento. Y no funciona así porque no es una sentencia. El perdón no es una sentencia. Es un proceso. Entonces, ujú. a veces incluso no nos damos cuenta que nos volvemos en un papel tanto de como el juez para decir, voy a perdonar o voy a tener resentimiento, pero no funciona así. Era lo que te hablaba, ¿verdad? De los aspectos anteriores, en donde cuando estás en un juicio, por ejemplo, y vienes y, tengo que hacer, va. Yo Claro. te perdono, yo lo perdono, ¿verdad? Ujú. Y No es una no, sentencia. o sea, sabes muy bien que esa persona no perdonó, aunque sí, es muy un proceso así como muy emotivo, ¿verdad? Pero te voy a decir que cuando se trata de conflictos de alto impacto, ya, la psicoterapia es muy fundamental para ayudar a las personas a asimilar, ¿verdad? A ellos poder comprender. La psicoterapia apoya el proceso de perdón, ¿ya? Que tampoco tiene por qué suponer un proceso, ¿verdad? De reconciliación con el ofensor, no, sino de Claro. liberación personal. Eso es lo que se trabaja, te digo yo, en psicoterapia, ¿ya? Es cómo perdonar, ¿ya? Entonces, yo te digo, el perdonar te libera. Yo te digo que el perdón es la clave, lo dije al principio, del éxito, pero del éxito personal.
Porque todos pensamos que el éxito es tener dinero, tener casas, carros y demás. No, el perdón, para mí, una de las claves del éxito es porque vas avanzando y dejas como que abierta tu mochila de emociones y dejas que pasen y que pasen y que pasen. En mi caso, el perdón, yo podría afirmar de que es la clave para la plenitud. Porque yo todavía tengo ahí algunos asuntos del éxito, pero tal vez por el concepto que tenemos del éxito. Entonces me gusta más utilizar la palabra plenitud porque lo veo como una felicidad, digamos, la plenitud es cuando uno realmente está feliz. Y para no hacernos tal vez tan como un debate esto de qué es la felicidad, creo que uno de las buenas definiciones de felicidad es la paz. Entonces, al final, digamos, perdonar nos lleva a la plenitud, a sentirnos mejor, a pensar de mejor forma. Y aunque no lo creamos, porque yo por eso pongo el ejemplo de la semilla y del cerezo, para como más o menos explicar esto, y es que el cerezo no crece tan rápido. El cerezo Y no es lo que crece tan hablamos del rápido. tiempo, ¿verdad? Ajá. Digamos, al fin, y lo interesante es de que el cerezo por lo regular crece en invierno, cuando supuestamente las flores se mueren. Eso es lo interesante de pues creo que es la analogía, no estoy seguro si es analogía o metáfora, del cerezo, porque al final el cerezo pareciese que va en contra de lo que naturalmente pensamos que debería de ser el invierno. Y lo pongo de esta forma porque pareciese actualmente de que ser bondadoso está mal, y que creo que ese es el problema, que tenemos un mal concepto de bondad a tal punto de que pensamos que ser bondadoso es ser dejado. Y entonces eso nos cuesta mucho también perdonar, porque al final el perdonar tiene ese objetivo, ser buena persona. Ay, sí, ahorita me recordaste algo que yo escuché, ahorita que estás hablando de todo un poquito y que voy a decir algo acerca de la Biblia. ¿Han escuchado que muchos pastores o muchos padres dicen, perdona a tu esposo Ok. porque te pega? Eso es un problema. Perdona a tu esposo porque te es infiel. Ok. Y como te lo está diciendo una persona que para ti es de mucha sabiduría, vienes y dejas que suceda. Ajá. Y ahí creo que es el concepto de perdón, porque tal vez no es que esté mal el consejo, porque el consejo no está mal, creo que el Está proceso, mal aplicado. Ajá, el proceso es el que está mal aplicado. Sí, ahí yo te digo, ok, perdona a tu esposo, pero lo dejas. Perdona Sí, a tu esposo, puede pero ser. no le Ajá. haces. Y aplica para ambos, porque Claro. ahora también hay mujeres que hacen daño. A mí me encantó un versículo de la Biblia que es Efesios 4:32, que dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ok. ¿Por qué te dije esto? ¿Por qué puse el versículo? ¿Te has dado cuenta que habla de la bondad? Claro. Yo quiero, no sé si, bueno, lo saben, ¿verdad? Que dice que el Señor te perdona cuando tú vienes y te acercas a Él y le dices tus pecados. ¿Ya? No me quiero meter mucho en la religión. ¿Ya? En el aspecto teológico del Sí, perdón. no me quiero meter mucho ahí pero te voy a explicar el por qué. Lo Ok. utilizo yo en psicoterapia. Porque entendí que lo que nuestro Ser Supremo, lo que Dios quiere, es que tú seas como Él. Nunca vamos a llegar a ser como Él, ¿verdad? Pero aprender Sí. a ser como Él, Sí, ¿verdad? claro. Y algo importante es que dice que Él perdona y esos pecados los tira al fondo de la mar, donde ni Él se acuerda. Ok. Y eso es bien interesante. Ahorita que mencionaba, hay una historia árabe
en donde dicen que habían dos amigos en el desierto, ¿va? Y dice que su amigo le pegó una bofetada, ¿va? Y entonces él vino y agarró un palito y lo escribió en la arena, ¿va? Y pasó, ¿va? Después, pasando durante muchos días en el desierto, ya casi muriéndose, de repente encuentran una fuente potable. Y ese mismo amigo que le dio la bofetada fue la primera persona en correr y darle el agua a su amigo, ¿va? Y entonces esta persona viene y en este caso lo escribe en una piedra. Viene y comienza a tallar en una piedra. Y pues mi amigo me salvó el día de hoy, ¿va? Y un día, ya estando consciente, el otro amigo viene y le pregunta, la otra vez que escribiste en la arena, ¿va? Y él le dijo, ¿va? Escribí que tú me pegaste, ¿va? ¿Y por qué lo escribiste en la arena y por qué la otra vez lo escribiste en la piedra? Y viene él y decía que los malos recuerdos o todas las ofensas deberían de estar escritos en una arena para que el viento se los lleve. Y en cambio las cosas buenas deberían de estar talladas en piedra para que nunca se olvide. Y me pareció muy interesante porque la analogía es que no es que debamos de olvidar como tal lo que pasó, sino cambiar la opinión que tenemos del hecho para comenzar a crecer. Y que creo que es muy interesante y que al final si no aprendemos a perdonar, que es un proceso largo, nunca vas a crecer. Entonces, tengamos cuidado porque a veces podemos estar metiendo esa semilla en una caja de metal y dejarla ahí en la tierra y nunca va a crecer. Pero es porque realmente nunca perdonamos. Y las personas que nos estén escuchando, si alguien te hizo daño, si alguien te ofendió, si lo sigue haciendo, primero pon un alto, perdona y avanza. ¿Es difícil? Sí, pero el primer paso lo das tú. Así que, mira tú, se nos va rapidísimo el tiempo. De verdad creo yo que el tema de esta semana es de bendición para la vida de los dos y de bendición para las personas que nos estén escuchando, ¿verdad? Recordemos, el perdón te hace libre. Claro. Y si no puedes hacerlo solo, busca quien te ayude, ¿ya? Hay muchas personas, muchos terapeutas que pueden estar a tu alcance, que te pueden ayudar a guiarte, a poder liberarte de esto, ¿ya? Y cierra esos ojitos que tenemos en el pasado y sé feliz. Disfruta de la vida, disfruta del aquí y el ahora. No te preocupes de lo que pasó. ¿Por qué? Pues así como lo dice la palabra, pasó. Tampoco te preocupes por el que va a venir, porque en realidad no sabemos si vamos a llegar. Mejor preocúpate por revivir el aquí y el ahora. Disfrutar una taza de café sin azúcar. Claro. Disfrutar un momento con las personas que amas. Y si no tienes a alguien o no te sientes amado, perdónate a ti por no disfrutar lo que la vida te da. Ok, me parece. Solo para aclarar algo, el episodio pasado dimos un versículo que no era el que dimos. ¿En serio? Sí, realmente era la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, la que dio la licenciada, fue un malentendido. ¿Cuál dio? Creo que dijimos Juan capítulo 1. Entonces sí, nada, no tiene nada que ver. Entonces, ya para terminar, pues no sé si va a dejar sus redes sociales, licenciado. Pueden encontrarme como Clínica Psicológica de la licenciada Dana Rivera en Facebook. En Instagram me pueden encontrar como Dana_Tejeda. Y pueden acercarse a mi clínica si necesitan apoyo. También estoy en Edificio Médico San Lucas, tercer nivel, Clínica 305 en Quetzaltenango, Guatemala. Recuérdense que ahora con la nueva modalidad podemos hacer videollamadas, ¿verdad? Hacer terapias online. Alguna cita al 5218-6677 o al WhatsApp al 4582-8101. Ok, bueno. A mí me pueden seguir en todas mis redes como Gerson Iván GT. Solo en Twitter que le agregan el guión bajo entre Gerson Iván y GT. Y eso sería todo. Igual
Soy también publicista, por si alguno necesitara ayuda o asesoramiento con respecto a sus redes o quiere comenzar a vender pues en línea o en Facebook, en redes sociales, pues me pueden preguntar, me pueden buscar igual como Gerson Iván GT y yo les puedo contestar. Y creo que eso sería todo. Entonces los esperamos la siguiente semana y pues gracias por escuchar Confrontados. Hasta pronto.